Muy buenos días, amados hermanos, ¿cómo están ustedes? ¿Bien? Es un placer nuevamente estar acá con todos ustedes. Agradezco la invitación del pastor Manuel y del liderazgo de la iglesia, poder estar nuevamente y poder abrir la palabra del Señor juntos. Siempre es un deleite poder estudiarla y meditarla y poder aprender de ella esta mañana bajo el tema de familias que vencen al mundo. Quiero que oremos y quiero retomar, creo que estamos en sintonía con el pastor al hacer el llamado a la adoración esta mañana en el Salmo 19. Y al tratar un tema como este, de familias que vencen al mundo, quisiera comenzar nuevamente leyendo lo que el pasaje dice en el Salmo 19, verso 14. Y después vamos a orar y vamos a comenzar, porque sé que los niños, jóvenes, y por qué no decirlo, los adultos también tenemos ganas de ir a darnos un buen chapuzón, sentarnos, platicar. Y los que me conocen muy bien, sé que también eso es una parte importante y muy crucial de las familias. Y sé que también nuestro Dios se deleita en eso, siempre y cuando nuestras conversaciones se lleven a cabo para la edificación de su pueblo. Amén. Así que vamos a leer el pasaje, vamos a leer este pasaje, este versículo, vamos a orar y vamos a entrar de lleno a lo que Dios ha puesto en mi corazón para poder compartir de la palabra de Dios esta mañana. Dice el Salmo 19, solo recapitulando, poder meditar en ellos. Sean gratos los dichos de mi boca, dice el verso 14, y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Dios, te queremos pedir que en esta mañana nuestra meditación, no solamente la mía al estar acá al frente, sino nuestra meditación, sea grata delante de ti. Señor, tú eres nuestra roca, eres nuestro redentor, y te ruego que al abrir tu palabra, sea tu palabra, por medio de tu Santo Espíritu, la que hable a cada uno de nuestros corazones. Ayúdanos, ilumínanos esta mañana, Padre. Mantén nuestra mente, Señor, ocupada en lo que tu palabra quiere enseñarnos esta mañana. Permite, Señor, sensibilidad de parte nuestra, que al escuchar tu palabra podamos someternos a ella y podamos, Padre, ser redarguidos de forma tal que podamos hacer ajustes en nuestras vidas, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de practicar, y que nuestras familias puedan, Señor, honrarte y glorificarte aún más. Podamos, Señor, permítenos esta mañana poder continuar creciendo juntos en la meditación de tu palabra. Todo esto yo te lo ruego en el bello nombre de mi Salvador Jesucristo. Amén y amén. Hemos comenzado nuestro cronómetro y vamos a comenzar, mis amados hermanos. Antes de entrar al pasaje que ustedes tienen allí en sus notas, a mis hijos ya se rieron porque saben cuánto tiempo vamos a estar acá. Antes de comenzar a leer el pasaje, quiero que podamos seguir ese bosquejo sugerido que he dado en sus notas, porque quiero que meditemos juntos y poder contrastar esta mañana la imperiosa necesidad que tenemos como iglesia, como creyentes, como familias formadas por gente redimida, gente santificada, gente que ha creído en el poder de la salvación y en el poder regenerativo del Evangelio de Jesucristo. ¿Cómo es que nuestras familias somos llamadas de manera imperiosa a poder ser familias que vencen al mundo? Es un precioso tema y aprovecho la oportunidad para alabar a Dios por el liderazgo de la iglesia, por el pastor Manuel, de poder tener este tipo de temas y traerlos constantemente a la meditación nuestra. A veces estos temas no se tratan de forma apropiada, o el tiempo a veces no nos presta, o cuando estamos exponiendo la escritura de manera expositiva, se va caminando por un pasaje, por un libro, pues estos temas a veces es difícil encontrarlos allí en los textos. Pero si el matrimonio o la familia en sí, y antes de llegar a la familia es importante pensar y dar un paso atrás y pensar en el matrimonio. Los matrimonios son los llamados de parte de Dios y los establecidos por parte de Dios para poder formar familias. Es en el contexto del matrimonio donde Dios dice en Génesis 1:28 que debemos procrear y llenar la tierra.
no es en el contexto fuera del matrimonio, es dentro del matrimonio. Se comienza con el matrimonio, donde podemos entonces comenzar a formar familias. Antes de llegar a ser familia, yo creo que es importante que podamos entender lo que es el matrimonio piadoso, lo que es el matrimonio bíblico, lo que es el matrimonio según la perspectiva de Dios. Porque si somos capaces entonces de cultivar este tipo de relación matrimonial, y si el matrimonio es llamado, como he dicho anteriormente, sé que aquí en la iglesia reformada, estandarte de verdad, que la familia es la proyección, el matrimonio es la relación divina de parte de Dios para poder proyectar esa relación mística de Cristo y de la iglesia. Si somos llamados a ellos, mis amados hermanos, debemos de comprender que somos llamados a cultivar matrimonios realmente piadosos, para entonces poder producir por medio de la palabra de Dios y del Espíritu Santo familias piadosas que adoren al Señor y por lo tanto ser equipados para poder vencer al mundo. Sí, la realidad secular de nuestros días, y en su primer bosquejo yo tengo ahí que debemos contrastar la situación actual, porque la realidad secular de nuestro tiempo tiene la definición de matrimonio y de familia tan distorsionada que somos llamados como creyentes a estar constantemente retomando los principios bíblicos para entonces poderlos modelar de manera apropiada y poderosa ante la sociedad, y de esta manera continuar con el llamado que Dios ha hecho, un llamado divino que Dios ha establecido para la familia. Un llamado que a propósito está claramente y explícitamente descrito en toda la palabra de Dios. Al hablar de familia, al hablar de matrimonios, al hablar de roles, al hablar de familias que vencen al mundo, ese tema, eso en toda la narrativa bíblica no está escondido, y no está tampoco de manera como que para que lo razonemos uno y otro. Dios es muy claro cómo debe ser. No es de como esos pasajes de que bueno, todo me es lícito, pero no todo me conviene, y que deja la Escritura cierto parámetro para la libertad del creyente que pueda determinar y decidir. El tema de la familia, mi amado hermano y hermana, no es así. Dios es explícito y es claro, es directo, es confrontativo en cuanto a la manera de que Él establece en la Escritura el establecimiento y el propósito de la familia y del matrimonio. Y en la actualidad, entendiendo la situación que se está viviendo, debemos comenzar entonces a comprender que la familia está sufriendo, y esta es mi opinión, porque habemos creyentes y habemos seres humanos que estamos más obsesionados y enfocados en agrandarnos a nosotros mismos, o agrandar nuestro nombre familiar, o agrandar nuestro proyecto. Y esto se puede observar en esa disyuntiva constante, en donde los padres hoy en día, los esposos y esposas o padres, están modelando una vida en donde Dios puede ser obviado, en donde Dios puede dejarse como que a un segundo lugar. Y estamos modelando una forma de vivir familiar en donde Dios no necesariamente ocupa el primer lugar, y si lo ocupa de palabra, con la esperanza de que así como en mi experiencia me alcanzó ya de adulto el Evangelio, a nuestros hijos también les alcance un poco de adultos. Y entonces necesito que pensemos un poco, porque tal vez tú eres un soltero o una soltera y dices, hermano Daniel, pero yo no siquiera estoy casado, ¿verdad? ¿Cómo se aplica eso a mi vida, verdad? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Y vamos a llegar precisamente a poder establecer que tanto soltero como soltera son llamados también eventualmente, si Dios te pone a alguien, a poder formar una familia piadosa, una familia que también cumpla con los preceptos que Dios ha establecido en la palabra de Dios. La razón por la que debemos ser familias que vencen al mundo es porque como individuos regenerados por medio de la fe, salvos, justificados, santificados, somos recipientes de la gracia de Dios y del poder de Dios. Romanos 8:37 dice la palabra de Dios: antes, en todas estas cosas,
somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos llamados a vencer al mundo porque Dios está con nosotros. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Juan escribe: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas, por favor, énfasis, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a seis participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que, en el mundo, que existe en el mundo a causa de la concupiscencia. Tenemos nosotros la naturaleza de Dios divina para poder decir no a todo lo que el mundo ofrece. Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 5. La palabra de Dios dice finalmente en el versículo 5: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que, mi amado hermano y hermana, soltero, soltera, papá, mamá, esposo, esposa, abuelo, abuelita, tío, tía, no tenemos ninguna excusa. La situación devastadora que vive la familia en la actualidad es el resultado de un distanciamiento de los preceptos divinos y el intento de una reinterpretación de los principios bíblicos para justificar nuestras nuevas prácticas y justificar nuestros nuevos modelos sociales que proveen soluciones superficiales a las situaciones de la familia actual. Y esa es mi tesis de esta mañana. La familia está en serios problemas y está siendo bombardeada por muchas cosas, por nuestro distanciamiento con la Escritura y con el Dios de la Escritura, y con nuestro intento de poder reinterpretar, recontextualizar nuestras prácticas, nuestros modelos, y hemos adoptado modelos sociales que justifican, modelos psicológicos que justifican: mira, si tú haces esto como esposo, si tú haces esto como esposa, si tu hijo haces esto, si le quitas esto a tu niño. Y hemos adoptado mucho más esos modelos que los preceptos de la Escritura. Y quiero destruir la bombita. Mi esposa me decía esta mañana: ¿y de qué vas a hablar? Y cuando le dije: mira, voy a hablar de esto y de esto. ¿Vas a hablar de eso? Me decía: sí, creo que es importante volver a la base bíblica y poder entender lo que la familia debe ser, porque es la única forma que vamos a vencer el mundo. Es que yo tenía otra idea, me decía. Entonces dije: wow, quiere decir que es muy probable que la audiencia esta mañana esté pensando que vamos a tratar de cómo vencemos al mundo, de cómo, del pastor nos va a hablar entonces cómo bíblicamente, ¿será, pastor, que es bueno o es correcto que nuestros hijos tengan iPad o no? ¿Será correcto que nuestros hijos vayan a hacer deportes tanto tiempo o no? ¿Será que lo pongo en una escuela cristiana o esté bien que esté en una escuela tal? No vamos a hablar de eso esta mañana. Porque la Escritura te permite poder discernir, pero no podemos discernir tal cual como dice Hebreos, porque no hemos alcanzado esa madurez para poder discernir qué es lo bueno y lo malo, y nos hemos distanciado tanto de la Escritura que ahora preferimos mejor escuchar a Netflix con la nueva serie de adolescencia y poder entonces estar más atento a lo que ellos dicen y enseñan, alejados de lo que la palabra de Dios debe decirnos. Y estas prácticas pueden ser modeladas de manera muy diferente en cada familia. Pero mi tesis para argumentar esta mañana entonces es que el problema de nuestras familias hoy en día es que nos hemos distanciado de la Escritura de forma tal que estamos reinterpretando el modelo bíblico y tratamos de justificar por medio de otros modelos el cómo debe ser nuestra familia. Y es por eso entonces que he dividido esto de tres formas. ¿Cómo podemos ser familias que vencen al mundo? En primer lugar,
Mi propuesta o la propuesta que encuentro en la Escritura es que debemos comprender el Evangelio de forma individual primero. Cada palabra, como dice el pastor John Piper, está escrita y está pensada de forma muy particular y con una intencionalidad bien directa. Para poder ser familias que vencen al mundo, yo debo de comprender el Evangelio primero de forma personal. Número 2, debo comprometerme con el propósito divino de Dios, del matrimonio y de la familia. Y número 3, debo comprometerme con las prácticas piadosas que son el resultado de la obediencia al modelo bíblico. Si nos hemos distanciado de la Escritura, tal cual como lo estamos proponiendo esta mañana, creo yo que para poder ser familias que vencen al mundo, debemos primero entender el Evangelio de forma personal. Debemos tener muy claro que el Evangelio no es una emoción. Debemos entender que el Evangelio no es simplemente algo que yo hago o vengo a la iglesia y que se confunde de que yo hago esto. Entonces, el Evangelio debe ser claro y el Evangelio debe ser visto de forma individual y de manera personal. El Evangelio debe ser entendido tal cual lo expone la Escritura. Efesios capítulo 2, versículos 1 dice la Escritura que tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Somos individuos que somos pecadores. Somos individuos que necesitamos la obra divina, sobrenatural de Dios para poder ser regenerados en nuestro corazón, y que existe una transformación interna de corazón que solo puede ser llevada a cabo por medio del poder del Evangelio y del Espíritu Santo en tu vida y en la mía. No es un evangelio meramente racional, no es un evangelio meramente que es entendido. Es un evangelio que no solamente debo de leer la Escritura y entender que la palabra de Dios dice que todos somos pecadores y estamos destituidos de la palabra del reino de Dios. Estamos destituidos de Dios. Estamos alejados de Dios. Y que nuestro pecado me separa de Dios. Tal vez tú y yo hemos crecido autoconvencidos de que somos creyentes sin necesariamente comprender el impacto espiritual que tiene el Evangelio y la confusión de nuestros días de gente que cree ser convertida, cree ser regenerada y no lo es. Y entonces nada en la vida funciona tal cual la Escritura lo propone, porque estamos esforzándonos humanamente. No hay hambre por la Escritura, pero como es en mi caso, sí hay hambre por ir al gimnasio. Y no hay hambre por memorizar la Escritura, pero sí me puedo memorizar otro tipo de canciones, o números de teléfono, o direcciones. Y no hay hambre o disposición de servir a mi cónyuge, porque he aprendido a que cuando tengo una posición y estoy siendo visto, sí puedo servir de manera apropiada. Pero cuando estoy en la intimidad con mi esposa y mis hijos, no me pueden ver sirviéndole porque he aprendido a que como puedo ser visto, y olvido lo que la Escritura dice en Colosenses capítulo 3, versículos 16 y 17. Todo lo que sea de palabra o de hecho, hacedlo como para el Señor y no para los hombres. Pero eso lo sabemos de forma racional, pero nuestro corazón sigue sin doblegarse de forma tal, porque el Evangelio sigue siendo un número de reglas que yo puedo ir chequeando y que puedo decir que soy salvo. Mi amado hermano, la familia que vence al mundo es una familia que está conformada por individuos que han sido convertidos por el Evangelio de Jesucristo. Porque tal cual como lo has vivido hasta el día de hoy, solamente, escúchame bien, a través del Evangelio es que el ser humano puede poder pedir perdón. Y aún más, solamente el convertido, el regenerado, el santificado, el justificado por medio de la palabra de Dios y el Espíritu Santo, porque conoce de manera personal a Jesucristo, puede y es capacitado, tal cual leímos en la Escritura, por parte de Dios
para poder otorgar el perdón. Por eso es importante comprender el Evangelio de forma individual. Y por eso se debe de comenzar por ahí. Porque el Evangelio no es solamente poder tener ese número de reglas, sino que el poder del Evangelio es transformador. El Evangelio produce primero un cambio de corazón. El Evangelio produce un cambio de mente. El Evangelio produce un cambio de emociones. El Evangelio produce una nueva dirección de motivaciones del por qué hacer las cosas. Solo el Evangelio puede producir un cambio en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestras emociones y aún en la motivación más interna, porque cuando leo la Escritura, dice Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es viva y es eficaz y penetra y discierne los pensamientos más íntimos del corazón. Solamente ella puede entonces determinar por qué tú estás aquí hoy. Y la verdadera motivación de mi corazón. Entonces la primera pregunta para poder argumentar con nuestra tesis es: ¿eres tú alguien que conoce a Cristo de forma personal? ¿Eres tú una persona que ha reconocido delante de Dios y ha encontrado y ha buscado ese arrepentimiento tal cual y ha venido a los pies de la cruz de Cristo a poderle pedir perdón al Señor Jesucristo por nuestros pecados, reconociendo que Él ha tomado mi lugar en la cruz del Calvario para poder otorgarme por medio del sacrificio perfecto de Jesucristo, apaciguando la ira de Dios que era yo quien me la merecía, y por medio de Jesucristo y por medio de la fe en su obra poder ser regenerado? Si no es así, no puede ser una familia que vence. En segundo lugar, comprometernos con el propósito de Dios para el matrimonio, para la familia. Si el precepto divino no es negociable en la Escritura. Génesis capítulo 1, versículo 28. Mateo 19, versículos del 1 al 12, donde los fariseos buscan a Jesucristo para preguntarle en cuanto al divorcio. Primera de Corintios capítulo 7, Pablo habla en cuanto al matrimonio. Todos estos van a apuntar a que el propósito y principios del matrimonio están íntimamente ligados a principios de autoridad. Es la palabra de Dios la que determina quién es la autoridad dentro del seno familiar. No es la sociedad, no es el período de la ilustración, no es el período de la industrialización. No se trata de la lucha, de la guerra entre sexos, no se trata absolutamente de nada en cuestión de género. Es tal cual Dios lo ha establecido. Hay un orden divino de parte de Dios, me guste a mí o no. Y estos pasajes que le mencioné hablan también del propósito y del principio y del precepto de la procreación. Génesis 1:28, de manera implícita, hay que llenar la tierra. Y hay casos específicos en donde por medio de la soberanía y voluntad de Dios hay familias que no pueden tener hijos porque así lo ha permitido Dios, y aún ahí Dios se glorifica por medio de ellos. Pero Dios establece que somos llamados como familia a procrear y a llenar la tierra. Pequeña nota al margen acá. No es una familia aquella los que tienen perrijos o gatihijos o lorihijos. Creo que lo he dicho varias veces. Por favor, amados hermanos y amada iglesia, no denigremos la imagen de Dios en ese sentido. Si usted conoce de alguien, trate de argumentar de manera amorosa y ayudarle a entender que solo el ser humano es imagen de Dios. Y los perros son creados para ser nuestras mascotas y ser sojuzgadas por nosotros. No son mis hijos. Son parte de la familia en ese sentido. Son la mascota de la familia. Pero en ningún momento deben tomar el lugar
de perrijos o gatihijos. Porque ni un perro ni un gato salió del vientre de mi esposa. Y un perro y un gato no tiene esa imagen de parte de Dios, el soplo de parte de Dios. Son creación de Dios, pero no llevan impresa la imagen divina de Dios. También esos pasajes que leímos hablan del propósito de la unión. ¿Sí? Y esta unión es muy clara en la escritura del género masculino y el género femenino. Habla de la fidelidad mutua. En Mateo 19 eso es lo que le quieren argumentar a Jesucristo. Eso es lo que le quieren presentar. Es permitido el divorcio. Jesús dice claramente y los lleva a Génesis. En el principio no fue así. El tema de hoy no es el divorcio, pero el propósito de Dios no es que nos casamos para divorciarnos. El propósito de Dios es que se unen dos personas y por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre y serán una sola carne. Y es lo que vamos a argumentar en el pasaje de Efesios capítulo 5, versículos del 21 en adelante, para poder ver cómo Pablo trata de presentar y de dar el ejemplo y de describir qué es lo que significa este misterio de esa unión. Para que finalmente podamos entender que proyectamos una relación mística y divina. Por lo tanto, para podernos comprometer con el propósito de Dios, debemos entender que hay roles específicos que Dios ha determinado para cada uno de los miembros de la familia. Y los voy a decir de manera general para terminar con la parte práctica, con las prácticas piadosas. Y la he delimitado solamente con esposo y esposa para tal vez en otro momento hablar de lo que son nuestros hijos. Pero hoy simplemente voy a dar de manera general cuáles son estos roles, según Efesios 5, 21 al 33. Si me acompaña ahí, téngalo ahí, vamos a hacer simplemente alusión por cuestión de tiempo, pero para que sepa que es ahí donde vamos a estar en esta parte. Efesios capítulo 5, versículos 21 al 33. No lo voy a leer por ahorita, simplemente voy a desglosar de manera general en la parte de podernos comprometer con el propósito de Dios, porque hay roles. Si Dios ha establecido dentro de sus propósitos de autoridad, de procreación, preceptos de unión, de fidelidad mutua y de proyectar una relación mística y divina, es importante que entendamos que para vencer el mundo, el esposo, cada miembro de la familia tiene un rol establecido. El esposo tiene un rol, la esposa tiene un rol, los hijos tienen su rol. Esposos, somos cabeza, somos sacerdotes, somos los líderes espirituales, somos padres. Esto implica que según el texto de Efesios capítulo 5, 21 en adelante, somos los llamados de parte de Dios y se nos ha otorgado la responsabilidad divina de parte de Dios de poder ser y de imitar a Jesucristo en la forma práctica de liderar y de amar. Amado hombre, casado y soltero, si estás casado, somos llamados a amar a nuestro cónyuge de manera sacrificial, tal cual lo demuestra y lo hizo Jesucristo en la cruz de Calvario. ¿Cómo se practica eso en la actualidad y en tu sociedad o en tu familia? Pues podremos argumentar y variar, pero mientras no se perciba que haya sacrificio de parte tuya y de parte nuestra como hombres, no lo estamos haciendo de manera bíblica. Esto significa que yo no estoy en el matrimonio, no estoy en esta unión, no voy a vencer al mundo si yo entro a esta relación con mi cónyuge y con mis hijos para ver cómo me puedo beneficiar yo de ellos. A ver cómo le puedo sacar provecho a ellos. Ese modelo social que el hombre llega, se sienta y viene la niña y le quita los zapatos y viene la esposa, eso solo existe en Instagram. Es el esposo el llamado. No somos los llamados a llegar, pero es que yo trabajo todo el día, discúlpame, mira, yo toda la mañana, y entonces de verdad la esposa, yo creo que no pasa en sus familias, solo en la mía, pero yo también paso todo el día con los niños, son 4 hijos los que tengo acá y paso también, sí, pero yo paso soleando, mire. No,
Somos llamados, hombres, a llegar y de manera sacrificial, cargar nuestra cruz y modelar el amor sacrificial de Jesucristo. Si yo le pido a mi esposa que me evalúe, yo le puedo asegurar que salgo aplazado. No se trata solamente de llevarle flores de vez en cuando. Se trata de poder proyectar y modelar que yo soy el llamado y a quien se le ha otorgado la responsabilidad de amar de manera sacrificial. Eso implica que hay días que yo quiero ver partidos de fútbol todo el domingo por la tarde, o que están jugando los Cowboys o el Olimpia o el Real Madrid. Y mi esposa me dice, fíjate que quiero platicar de los sueños de nuestros hijos. Leamos un libro juntos. Y yo en mi cabeza estoy argumentando, vive, sujétate, mujer. ¿No escuchaste que quiero ver el partido? No deberían atenderme si yo soy el rey de la casa. Solo tengo el fin de semana para hacer esto. El rol de la esposa. Y vamos a entrar en más detalles con pasajes bíblicos. El rol de la esposa tiene que ser ese complemento, esa ayuda idónea, dicen los textos bíblicos. Y déjeme darle algunas características bíblicas que están también en la carta de Pedro. Es coheredera de la gracia. Es vaso frágil. Y Efesios 5 resalta que ese complemento y esa ayuda idónea de la esposa, del rol como mujer, es la sumisión bíblica. Y quiero ponerla de esta forma, la sumisión con gozo. Si la iglesia se somete a Cristo con gozo, ¿o no? ¿Sí? Es tal cual lo expone Pablo en Efesios 5. Entonces, la imagen que está argumentando Pablo en Efesios 5 es: el hombre viene a ser el representante de Jesucristo en el seno familiar. Y la iglesia de Cristo viene a ser representada en la mujer como esposa. Es por eso que la Biblia llama a la iglesia la esposa de Cristo. Pero hermanas, ¿verdad que es bien difícil? Se necesita, para poder amar sacrificialmente y para poder someterse bíblicamente, se necesita poder comprender el Evangelio de manera personal y ser una mujer y un hombre regenerado. Porque solo de manera sobrenatural podemos entonces ver que hay un hombre de Dios que lidera sacrificialmente y que hay una mujer que se sujeta a su esposo de manera gozosa. Hijos. Efesios capítulo 6 habla de la honra a los padres y habla de la obediencia y de la sumisión a sus padres. Somos llamados en el rol como padres a poder educar e instruir a nuestros hijos en la amonestación del Señor. ¿Cómo se proyecta esto en tu familia? Esto se puede proyectar de muchas formas, haciendo esto, estudiando juntos la Escritura y llevando a cabo un discipulado intencional en el seno familiar. Finalmente, comprometernos con las prácticas piadosas como resultado de la obediencia. La familia es llamada a proyectar la gloria de Dios. Y si queremos ser familias que vencen al mundo, hombres, esposos y padres, debemos, según Efesios 5, 19 al 33, liderar espiritualmente nuestro hogar. Liderar espiritualmente no significa que siempre vamos a decidir dónde vamos a comer el domingo después de la iglesia. Liderar espiritualmente implica que somos el modelo y el ejemplo de meditación de la Escritura, de obediencia a la Escritura, de sometimiento a la Escritura, para poder dar la dirección espiritual de nuestra familia. Número 2, Efesios 5, 25 y versículos 28 al 29.
somos llamados a amar de manera incondicional a nuestros hijos, a nuestros cónyuges. Nuestra esposa y nuestros hijos deben percibir de parte de nosotros como hombres que les amamos de manera incondicional, tal cual nos ama Cristo. Esto implica que perdonamos y que confesamos mutuamente nuestros pecados para que puedan ver también nuestras falencias y puedan comprender que nosotros también necesitamos de la gracia de Dios. No proyectamos perfección, sino que proyectamos progreso. Un constante progreso. Número 3, Efesios 5, 25 al 27. Somos llamados a poder contribuir a la santificación de nuestra familia. Te voy a dar un consejo que me dijo un maestro en Argentina. Somos los hombres los que permitimos que es lo que entra a nuestro hogar, ya sea por la televisión o ya sea por medio de otros individuos. Somos los llamados a resguardar y poder contribuir a la santificación de nuestra familia. Somos los llamados a poder establecer los parámetros de qué es lo que santifica en nuestra familia y poderlos aplicar. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Somos llamados a practicar la comprensión a nuestras esposas y a nuestros hijos. Pedro afirma en ese pasaje que la mujer es vaso frágil y nuestro trato a ella. Para abrirte mi corazón, mi esposa ha trabajado mucho en esto conmigo, porque vengo de un colegio militar y vengo de una sociedad hondureña en donde uno pues justifica todo a través de un machismo cristiano alfa, pelo en pecho, ¿verdad? En donde lo que se dice uno es lo que tiene que hacer, ¿verdad? Mi esposa por años ha trabajado sobre mi vida. No me hables así. No me hables así. Porque uno es tosco. Y nuevamente, solo por medio del poder regenerador, porque yo puedo decir, sí, pero vos me hablas a mí así, pues. Pero el llamado a modelar el ejemplo sacrificial y incondicional soy yo. Y el trato a ella, y el trato a mis hijos, al menos yo sé que de mi parte muchas veces es tosco, es fuerte. La palabra de Dios me llama a tratar, en este caso a mi esposa, como a vaso frágil. Y a un vaso frágil no se le trata de manera abusiva, ni de manera desmedida, sino que se le trata con mucho cuidado. ¿Dónde se va a poner? Fíjese usted cuando pone los platos en su mesa. Mire a ver si le va a dar un vaso de vidrio a uno de sus hijos chiquitos. ¿Verdad que no? Somos los llamados a poder comprender a nuestras esposas de esa forma. Y a nuestros hijos. Primera de Pedro 3:7 también somos llamados a poder honrar a la esposa. Proverbios capítulo 31 verso 10, la esposa es un regalo para el hombre. Malaquías capítulo 2 verso 15. Como nosotros tratamos a nuestra esposa, tiene un efecto directo en las respuestas de nuestras oraciones. Mi amado hermano y esposo, hombre que anda en búsqueda, que anda orando por esa mujer de Proverbios 31, honra a la esposa. Nuestros hijos, amados esposos, deben de ver que nuestra esposa, después de Dios, es una de las cosas más importantes en nuestras relaciones personales. Génesis 3:19, Primera de Timoteo 5:8, somos llamados a proveer. El hombre es el que debe proveer. Proverbios 31, 28, 29, debemos halagar a nuestra esposa. Ahí es donde la palabra nos llama a poder ser afables, nos llama a poder ser bien contentos y poderles llevar a nuestras esposas y hacerlas sentir como lo que son, coherederas de la gracia, hermanas en Cristo. Amada esposa, la palabra de Dios
En el libro de Génesis, habla de que de que ustedes vienen a ser la ayuda idónea. Y tu rol, amada esposa, amada hermana en Cristo, está explícitamente descrito en esas dos características. Primero, ayuda, y segundo, idónea. Porque a veces son ayuda, no necesariamente idónea. Parqueate aquí, ¿por qué no te parqueaste ahí? Dobla a la derecha. Yo sé que quieren ayudar. Yo entiendo que la motivación del corazón es ayudar. Ay, pero mira, hermana, a veces en esos momentos, y más si no andamos tan espirituales, no es el momento idóneo para decirme que hubieras parqueado allá, porque está más cerca, porque camino menos. ¿No me amas tanto? ¿No escuchaste al pastor que debes amarme? Entonces el esposo, ay, debo tratarla como vaso más frágil, pero ahorita no se mira, ahorita la miro como un vaso plástico, me agarra de probar a ver si rebota. Y mira lo fuerte que es esto. La palabra ayuda idónea en el hebreo tiene un complemento y se usa en el Nuevo Testamento para atribuirle a la ayuda que es el Espíritu Santo en la vida del creyente. ¡Wow! Para que seamos familias que vencen al mundo, yo necesito ser regenerado y necesito poder ver que el Espíritu Santo me ayuda a mí a poder aceptar y adoptar y a proyectar mis roles, y le ayuda a mi esposa a que también ella pueda ser y pueda someterse de forma bíblica. Entonces debemos entender que la mujer tiene habilidades que complementan al hombre. Dios las ha creado de manera única para hacernos a nosotros los hombres y complementarnos, porque hay algo en nosotros que nos hace falta que ellas lo tienen. Pero en la actualidad de la familia se observa que en el género, en lo que es el género, hombre o mujer, pareciera que las cosas están más en lucha por tratar de definir quién es el que manda. ¿No le han hecho esa pregunta a usted en su hogar, en el mío, a cada rato? No, es que mira, en la que... No, ahí quien manda es... ¿Verdad? Y miramos a la familia, Mauro, no, ahí quien manda... No, es que yo los conozco muy bien, mire, ahí quien manda, mire, mejor ahí pregúntele a... Y a veces somos tan disfuncionales, mire, no, ahí, no, pregúntele a la hija. Ahí sí van a hacer que las cosas sucedan bien. Efesios 5, versículos 22 al 24 habla de sumisión. Y amadas hermanas, yo sé que esto es muy difícil, pero antes de poder decir algunas cosas para culminar, es que en primer lugar la sumisión somos llamados todos delante de Dios. Efesios 5, 21 comienza Pablo argumentando: someteos los unos a los otros. Llamado esposo, nos gusta mucho tratar este texto y poder predicar y enseñar a la sumisión a la esposa sin nosotros poder modelar lo que es nuestra sumisión a Cristo. Entonces yo pienso y argumento, si mi familia no me ve a mí como hombre sujeto a Cristo, ¿cómo puedo esperar que mi esposa comprenda lo que es la sumisión a mi persona? ¿Cómo puedo esperar que mis hijos puedan comprender la sumisión bíblica si lo que yo modelo es autoritarismo? Habiendo dicho eso, sigue siendo un misterio para mí, entre más que estudio este pasaje, poder comprender, y he
y he estado a veces en un lado de la balanza, a veces he estado en otro lado de la balanza en cuanto a este tema. He tratado a veces de ser balanceado en cómo se comunica, pero entre más lo estudio y entre más me voy al texto, la palabra sumisión, tanto para el hombre con Cristo como de la mujer para el hombre, implica subordinación a una autoridad. Y a veces nos sentimos comprometidos a tratar de pildorarlo un poco para poder decir, mira hermana, no, yo me sujeto a Cristo de la forma tal cual yo me sujeto a la autoridad militar. Y esa es la sumisión de la cual habla la Escritura. El término sumisión es unidireccional. Cuando hablamos de sumisión a Cristo, no estamos hablando de, bueno, no, es yo me sujeto de manera unidireccional a Dios, a Jesucristo. No hay otra forma de poderlo describir. Es tal cual lo espera Dios de parte de tu vida y de parte de mi vida. No es negociable. Dios dice, sujetaos, obedézcame, y toma muchas formas en la Escritura para poder decirnos, Él es el soberano y autoridad a la cual se le debe adoración y a la cual en este caso se le debe sumisión. Pero cuando venimos a tratar en los temas familiares, queremos ser un poco más suaves. Cuando hablamos de la esposa, porque ¿cómo le decía Sara a Abraham? Ah, no, pero en nuestros días era... No, hombre, hoy en día, ¿cómo? Pero ni en tu mayor fantasía me vas a escuchar que yo te digo, sí, Señor. Pero no podemos vencer al mundo. No podemos vencer al mundo si no estamos modelando los preceptos divinos de Dios. Lo que no implica la sumisión, para tratarlo de entender, sumisión tanto para el hombre con Dios y de nosotros como humanidad a las autoridades, Romanos capítulo 13, y de la esposa al esposo, tal cual lo describe Efesios 5, no es inferioridad, no es que no tenemos opinión o que mi opinión no es tomada en cuenta, no es que no puedo pedir rendición de cuentas. Note por favor, en cada uno de ellos, ya sea en la iglesia, no significa que soy un insurrecto y un insumiso si yo vengo y le digo, pastor, te quisiera saber sobre esto, fíjese, sobre esto de la fe. Eso es. Sumisión es sometimiento los unos a los otros. En el contexto familiar, sumisión no es que mi esposa no pueda venir y decirme, ¿cómo van las finanzas ahí? ¿Cuánto se entró tanto? O que yo venga y le diga, oye, te di tanto, ¿cómo se fue? No, no es eso la sumisión. La sumisión no es que uno de los cónyuges o una de las personas apoya la irresponsabilidad o el pecado de otro. Ya es tapadera. Eso no es sumisión. Y en el contexto familiar, sumisión no es que cualquiera de los dos cónyuges en la actualidad acepta lo que es el abuso verbal o físico. Porque déjenme decirles, amadas hermanas preciosas, que ahora también los hombres sufrimos de eso en el hogar. Eso no es sumisión. La sumisión es tal cual se modela en Efesios 5, tal cual la iglesia se sujeta a Cristo. Amada hermana, según 1 de Pedro 3, son ejemplo de prudencia. En ese pasaje habla de vestimenta. El texto describe que la vestimenta prioritaria debe ser el interior. Deben ser ejemplo de prudencia y de madurez a las mujeres más jóvenes, a sus hijas, según Tito, capítulo 2, versículo 3. Deben enseñar a las más jóvenes y modelar. Son las únicas que son llamadas en la Escritura a ello.
según Tito 2, 4 y 5. Y son las que vigilan y ayudan de manera idónea a la marcha del hogar. Una familia que vence al mundo es una familia que esposo y esposa cumplen sus roles de manera bíblica y que pueden proyectar esta relación mística y se ayudan y se complementan de forma tal que son una familia bíblica cristocéntrica, en donde sus hijos vienen, en donde su hogar viene a ser un centro de discipulado, en donde su hogar viene a ser un refugio para la vecina y el vecino, para el converso, para el inconverso. Y es un lugar en donde se modela el perdón y la gracia, porque reconocemos que somos pecadores y nuestros hijos y las siguientes generaciones deben de ver que somos llamados a poder perdonar y a ser benignos los unos con los otros, tal cual Cristo nos perdonó a nosotros. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, y que podamos continuar siendo familias que vencen al mundo, porque este mundo pareciera que nos está venciendo, pero mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Que Dios me le bendiga grandemente.